En esta segunda parte vamos a revisar por qué se ha hecho como una idea de que existe un conflicto entre fe y ciencia. Vamos a revisar cómo un dicho popular que está muy arraigado en nuestra sociedad. Yo me acuerdo que mi abuelita lo decía muy frecuentemente: todos los extremos son malos. Entonces, cuando la gente se va a un extremo y dice yo solo creo en la fe y solo la fe y la razón no existe, entonces se va a un extremo rechazando la ciencia y se produce el conflicto. Y al otro lado, personas que dicen no, yo solo la ciencia, no quiero saber nada de la fe, entonces también se produce un extremo fanático en cualquiera de los dos lados donde se rechazan mutuamente. Entonces, como yo les decía que íbamos a ir revisando herramientas para un diálogo fructífero, la cuarta herramienta es estar tranquilos, porque el conflicto entre fe y ciencia ya no es con nosotros. Hubo una época en que la iglesia contribuyó a esta diferencia, pero ahora no, la iglesia propone una relación, eh, una buena relación entre fe y ciencia. Entonces este conflicto entre fe y ciencia no debería ser de nosotros. Insisto, al menos no debería serlo, ¿sí? Tal vez en algunas esferas todavía lo sea, pero no debiera serlo. Vamos a revisarlo, mira. ¿Por qué parece que la fe y la ciencia fuera un diálogo de sordos? Esto tiene que ver por cuando las personas se ponen en uno u otro extremo, donde cada uno tira para su lado sin entender la complementariedad de estos dos conceptos. Entonces, de esa manera, si la fe y la ciencia buscan la verdad y las personas creen tener su propia verdad y tiran solo para su lado, se transforma en un fanatismo. Entonces, por eso es que se termina en ismo. Entonces, cuando la persona solo tiene su fe, solo tiene la fe y se olvida de la razón y de la ciencia y entiende la Biblia al pie de la letra, se le llama fundamentalismo. Y hay varias religiones fundamentalistas, como algunos segmentos terroristas del Islam. Y por el otro lado, al fanatismo relacionado con la ciencia, o sea, aquella persona que solo cree en la ciencia y se olvida de la existencia de la fe, se le llama cientificismo. Y son aquellos que pretenden desconocer a Dios, eh, y quedarse solo con la ciencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Fundamentalismo, como le decía, se denomina a distintas corrientes religiosas que promueven la interpretación literal de un texto fundamental, como por ejemplo el Corán, la Torá o la Biblia, como autoridad máxima ante la cual ninguna otra autoridad puede invocarse y que debería imponerse sobre las leyes. ¿Ya? Entonces hay una fe ciega, hay una fe que no acepta un pensamiento racional. Seguramente se acordarán, el 11 de septiembre del año 2001, y seguramente todos ustedes vieron estas imágenes de estos aviones estrellándose contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Además de las imágenes que ya conocemos, es una entrevista Al que le mismo hacen a tiempo, Bin el Laden. hombre más buscado del mundo decidió sentarse frente a una cámara en un hostal de Kandahar para presumir de cómo había logrado perpetrar el mayor atentado terrorista de la historia de Estados Unidos. Nos dieron la buena noticia y dijimos, que Dios os bendiga. Refiriéndose a aquellos que se habían inmolado como terroristas kamikaze que también murieron durante el atentado, porque esos terroristas se tomaron los aviones para estrellarlos contra las Torres Gemelas y murieron con ellos. Entonces, fíjense la forma en que Bin Laden usa el nombre de Dios para decir que Dios bendiga a los terroristas que perpetraron este atentado.
O sea, usan el nombre de Dios para cometer un acto atroz en el cual murieron miles de personas. Entonces, ahí hay una fe ciega, una fe que no acepta razón, una fe que es capaz de hacer cualquier cosa, inclusive matar a otros por aquello en lo que cree. Esto es un extremo, es lo que le llamamos un fanatismo fundamentalista. Pero no hay para qué ir tan lejos para conocer ejemplos como este. Miren, nosotros aquí en Chile tenemos un ejemplo muy mediático, que es el famoso profeta de Peñalolén. A ver si a lo mejor alguna vez ustedes vieron este reportaje de TVN. Fue públicamente conocido hace 13 años. Para algunos un enviado de Dios. Para muchos, un desvergonzado mujeriego y engatusador profesional. Para algunos, 60 kilómetros al sur de Santiago está ubicada Champa, una zona rural, alejada del ruido y el fragor de la ciudad. Aquí vive ahora el llamado profeta de Peñalolén, sus 6 mujeres y sus 30 hijos. No quiero. Cuando estoy enamorada, sí, tampoco llegué ni nunca me enamoré de él. O sea, nunca lo hice realmente porque estaba enamorada de él o porque era guapo, no, porque a la vista está que no. Sino que por Dios no. Este hombre, reacio a las cámaras, lo trata de mi señor. Y para él, Hugo Muñoz es el enviado de Dios. Mi padre, Jacob. ¿Por qué lo ayudó mucho? ¿Lo salvó de algo? Porque creo en el mensaje que él predica, eso es todo. No. Yo le estoy diciendo la oración que yo hice. La oración que yo hice fue esa, pedir una doncella que sirviera a la obra. Ahora, los que entendemos las cosas de Dios, sabemos que para la obra es que ella fuera esposa. Yo pedí una esposa para mi Señor, una esposa que fuera limpia. ¿Y esa es su hija? Esa es mi hija. Una niña que todavía no podía ser esposa del profeta porque todavía no cumplía los 18. Y esta mamá ya la tenía preparada y entregada para que fuera una más de las 7 u 8 esposas que tenía el profeta de Peñalolén. Bueno, y hoy día sabemos su historia actual, las mujeres lo abandonaron, lo demandaron por pensiones de alimentos y por ahí andaba hundiendo. Hace tiempo ya que no salen las noticias, pero sabemos que su historia finalmente terminó bastante mal. Entonces estos son ejemplos de... Piensen en esa mamá que dice, yo le pedí a Dios una hija para la obra, para que fuera la esposa del profeta. O sea, preparó una hija para que fuera una más de un hombre que tenía varias esposas. En resumen, fundamentalismo es una fe ciega. Solo con la fe, despreciar el conocimiento racional para llegar a Dios, personas que creen solo en la Biblia y entonces tienen problemas ante la lectura fundamentalista de la Biblia. Tenemos al cientificismo, que se resume como una corriente del pensamiento, o sea, una ideología, que acepta solo la ciencia comprobables empíricamente como fuente de explicación de todo lo que existe. Un ejemplo de ellos es Stephen Hawking, famoso físico, que en su último libro él decide decir que el universo se pudo haber construido a sí mismo y que no se entiende la existencia de un creador. El texto, que sale a la venta el 9 de septiembre y se titula El Gran Diseño, explica que el Big Bang fue consecuencia inevitable de las leyes de la física y que las nuevas teorías científicas hacen redundante el papel de un creador. Estas afirmaciones reabrieron el debate entre ciencia y creacionismo en el mundo. Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa. Vamos nosotros crecer una antitolerancia, una intolerancia en algunos sectores racionalistas o cientificistas. Mira que no estoy diciendo científicos, porque la ciencia es buena, el cientificismo es una ideología. En este momento, como decía, se agrede mucho la visión de la fe como una visión no racional y que no tiene nada que hacer en el campo de la razón. Entonces, resulta muy importante comprender que
esta agresión a la visión que tenemos los católicos del diálogo entre fe y razón no es gratuita. Es porque los católicos no solamente creemos que podemos convivir la fe y la razón. Para nosotros el diálogo fe y razón significa que nosotros creemos que entre las verdades de la fe y las verdades de la razón no existe una contradicción, y que toda contradicción que existe es aparente. Mientras que los cientificistas y los racionalistas, como Richard Dawkins, ellos afirman que no puede existir una relación entre fe y razón porque la fe es absolutamente irracional, es contra la razón. Nosotros creemos en que se puede ser racional y tener fe al mismo tiempo. Miren lo que dice el Papa Francisco. La Iglesia no pretende detener el admirable progreso de las ciencias. Al contrario, se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que Dios ha dado a la mente humana. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hay en este momento a partir de los videos que hemos visto? Volvemos al viejo dicho popular: todos los extremos son malos. El creer que solo la fe existe despreciando la razón, o el creer que solo la razón y la ciencia existen despreciando la fe, ninguno de los dos caminos lleva a ninguna parte buena. Lo mejor es pensar que hay un equilibrio y que la fe y la ciencia son dos alas sobre las cuales vuela la verdad.